tu canal de costura. En esta ocasión vamos a realizar algo muy interesante. Un pantalón para dama, corte recto, sin bolsas, con pinzas en trasero, cierre, botón ojal, y vamos a aprender a realizar dos diferentes tipos de dobladillo. Vamos a comenzar con el corte de nuestro pantalón básico recto. En esta ocasión vamos a utilizar una tela lino hindú en color azul rey. Se puede prelavar antes de ocuparla, dado que este textil tiende a encogerse. Entonces, ya que le dimos un enjuague o la prelavamos, podemos comenzar nuestro proceso de corte. Esta tela tiene un doble ancho, mide 1,80. Si doblamos la tela al hilo como se presenta nuestra línea de quiebre de ambas piezas, delantero como trasero, caben perfectamente las dos piezas, tanto de delantero como trasero, que es lo ideal cuando vamos a confeccionar un pantalón. Comprar una tela o usar una tela que tenga doble ancho, es decir, más de 1,60 de ancho. Ahora, ya que los presentamos y que comprobamos que nuestras dos piezas caben en un solo ancho, vamos a acomodar nuestras piezas. Tenemos aquí nuestra pretina. La pretina aplica de igual manera que lo hacemos en una falda básica. La mitad de contorno cintura más 5 centímetros por 10 centímetros de ancho, con doblez de tela en este extremo. Vamos a ubicar el delantero de nuestra prenda y la vamos a centrar de igual manera como lo hicimos ya anteriormente en pantalón escolar de niño y en mameluco. Lo podemos revisar en videos anteriores. Colocamos nuestro pantalón básico al hilo de la tela. Este es un pantalón básico recto sobre medida, que es lo que significan estas siglas, sobre medida, a la cintura. Si nosotros quisiéramos confeccionar otro tipo de pantalón, ya sea de pretina ancha o a la cadera, tenemos que transformar este trazo básico. Vamos a centrar a partir del hilo de la tela y vamos a medir a partir del hilo de la tela a nuestra línea de quiebre, de tal manera que mida lo mismo en este extremo y al final. Lo podemos girar hacia la izquierda o hacia la derecha, de tal manera que coincida el ancho que tenemos al inicio con el ancho que tengamos al final. Alfileteamos en todo el contorno y cortamos. Voy a alinear nuevamente como lo hicimos en delantero, tomando como referencia la línea de centro o línea de quiebre. Medimos del doblez de mi tela a la línea de quiebre, tenemos 24. Colocamos un alfiler, de preferencia lo hacemos en la línea de tiro o de cadera, y así sucesivamente lo vamos haciendo con el resto de mi línea de quiebre. Vamos moviendo el molde de tal manera que me quede alineado. Lo que mide en este extremo debe medir al final. La pieza del trasero de mi pantalón puede tener alguna posición como un poquito extraña, que se vea como de lado. Eso se debe a que el tiro del trasero está más pronunciado, está un poquito más prolongado. Es por la forma que tiene mi tiro, el ancho de la cadera, el ancho de la cintura y mi línea de quiebre que queda en el centro. Alfileteamos el resto de mi pieza y cortamos. Ya que cortamos nuestras piezas de delantero y trasero, vamos a cortar una vista que nos va a ayudar a colocar el cierre en el delantero. Esta vista
medirá el largo de mi cierre más unos 2 centímetros por 10 centímetros de ancho. Lo vamos a cortar en una sola pieza con el revés hacia arriba, siempre al hilo de la tela. Colocamos la pieza y la cortamos. Para la pretina de nuestro pantalón, la vamos a cortar en uno de los retazos que nos quedaron de los extremos. Regularmente las pretinas se cortan al hilo, como lo indica la marca de mi molde. Sin embargo, recordemos que las pretinas en su mayoría van entreteladas. Es la ventaja que tenemos de cortar nuestra pretina atravesada o al sesgo. En esta ocasión la vamos a cortar atravesada, aprovechando los retazos que me quedaron en los extremos. Vamos a cortar y en la parte donde me marca doblez de tela voy a dejar 1 centímetro de costura. Estas dos piezas las voy a entretelar. Marcamos nuestro revés de nuestras piezas. Por el lado del revés es donde vamos a entretelar. En este tono que es azul rey podemos poner una entretela blanca o una entretela negra. Cualquiera de las dos puede ser funcional. Ya que terminamos de cortar, vamos a iniciar marcando nuestras pinzas. La única pieza de mi pantalón que lleva pinzas para este diseño será el trasero. Existen otro tipo de pantalones básicos que llevan pinzas en ambas piezas, tanto en delantero como en trasero. En esta ocasión no, lo vamos a dejar como un pantalón básico. Marcamos por el lado del revés nuestras pinzas. Retiramos el molde, ya que marcamos nuestras pinzas, y con ayuda de una regla las vamos a definir, las vamos a configurar. Estas pinzas las vamos a hilvanar y las vamos a coser. Sin retirar nuestro papel, vamos a alfiletear el tiro del trasero del pantalón. Únicamente el tiro, recordemos que el tiro llega de la cintura hasta donde inicia la entrepierna. Únicamente esta parte es la que vamos a coser en recta a 1 centímetro y le vamos a pasar over al filo. Cerramos pinzas. En la pieza de nuestro pantalón delantero, lo único que vamos a hacer es sobrehilar la parte del tiro. Marcamos el revés de mis piezas y vamos a pasar over únicamente en el tiro por el lado del derecho. Vamos a pasar nuestra pieza de esta manera, únicamente en el tiro, en ambas piezas. Con la pieza de la pretina, este proceso ya lo vimos anteriormente cuando cortamos camisa infantil. Lo podemos revisar en los primeros videos que publicamos en este canal. Tenemos nuestra pretina y no vamos a usar todo el lienzo del tricot para ponerlo en el burro de planchar y planchar ahí mismo nuestras piezas. Vamos a tomar el molde de nuestras pretinas, lo vamos a colocar en el tricot y vamos a cortar las piezas que vayamos a entretelar. Ya que las cortamos, las llevamos al área de planchado y ahí las puedo fusionar. ¿Cómo identifico el hilo de la tela en una pretina? Nuevamente lo revisamos. El hilo de la tela de mi pretina es el lado que no estira. Revisamos que este lado no estira. El lado contrario estira bastante. El hilo de la tela de mi tricot debe coincidir con el hilo de la tela de mi pretina. Por eso es que no tomamos mucho en cuenta el hilo de la tela a la hora de cortar mi pretina en mi textil. Parte más importante que debemos tomar en cuenta es el hilo de la tela de mi tricot, porque es lo que va a evitar
que mi pretina se deforme. Una vez unidas las piezas en el trasero del pantalón y cerradas las pinzas, vamos a reservar esta parte. Continuamos con la pretina. Ya uní mi pretina, ya está entretelada, también la reservamos. Continuamos con la pieza de delantero. Vamos a aplicar un cierre. Desde el trazo se puede hacer la transformación para que salga a la vista, como lo hicimos en pantalón de niño. También pueden checar ese video. O lo podemos hacer de manera independiente, como lo vamos a realizar ahora. Y como también ya lo hicimos en un video anterior, lo pueden revisar como cierre para pantalón. Retiramos nuestro molde y por el lado del revés doblamos para que el derecho quede hacia afuera. Hacemos esto, doblamos, doblamos y en uno de los extremos, ya sea este o este, el que decidamos que va a quedar abajo, vamos a hacer un corte ondulado de esta manera. Ya que tenemos esta pieza sobrehilada y planchada, vamos a ubicar nuestro cierre dejando 1 centímetro a partir de cintura, y en donde termina, donde finaliza la grapa, vamos a hacer una marca. A partir de esa marca vamos a coser a 1 centímetro a partir de la orilla, planchando con costura abierta y fijando esa misma costura hasta la parte de arriba en ambos lados. Vamos a iniciar colocando nuestro cierre orillo con orillo de nuestra vista. Lo vamos a presentar de esta manera. Posteriormente vamos a tomar el lado derecho de mi pantalón, viéndolo de frente, y voy a colocar orillo con orillo del extremo superior de mi cierre, tomándolo con el cierre y con la vista. Alfileteamos e hilvanamos para posteriormente pasar costura recta lo más pegado al cierre que se pueda, de tal manera que este quede libre y no muerda la tela, que pueda subir y bajar, que sea un cierre habilitado. Una vez que ya unimos la vista, el cierre y el lado derecho de mi pantalón, vamos a doblar nuestra vista hacia la pieza de mi pantalón para que nos permita trabajar el otro extremo. Subimos el cierre. Para el otro extremo de la pieza de mi cierre vamos a utilizar una vista extra, que es la que vamos a unir a esta costura, que va a medir el largo que tiene mi costura o mi abertura desde el inicio hasta el remate por 4 centímetros de ancho. La vamos a sobrehilar en todo el contorno. Ya que la tengo lista, vamos a unir derecho con derecho de esta manera y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro desde el inicio hasta donde inicia mi costura de tiro. De esta manera, hasta donde inicia la costura. Ya que pasamos la costura, vamos a hacer esto y vamos a planchar sacando la costura. Una vez ya unida la vista a esta pieza de mi pantalón, vamos a colocarla encimándola al cierre.
de tal manera que quede sobre la otra pieza de 1 a 2 milímetros, de esta manera. La vamos presentando, cubriendo 1 o 2 milímetros la otra pieza para que tengamos de dónde sujetarnos con el alfiler. De lo contrario, estaríamos alfileteando sobre el cierre. Si se dan cuenta, es 1 o 2 milímetros nada más. Ahora, ya que lo tengo alfileteado, vamos a tomarlo por el revés de esta manera y voy a alfiletear lo más pegado al cierre que pueda, porque ahí es donde vamos a pasar costura recta desde el inicio hasta donde termina mi vista, justo por donde van los alfileres. Ya cosido el cierre únicamente con esta parte de la vista, voy a tomar mi pantalón de esta manera y vamos a marcar la costura de vista que nos va a permitir habilitar el cierre. Tomamos nuestra cinta y vamos a pasar la costura a 2,5 centímetros. Hacemos el marcaje igual que lo hicimos en pantalón de niño, dejando de 1 pulgada a 1,5 pulgadas, que es donde vamos a rematar con